tiempo y en el espacio. El punto B se refiere a les proporciona medios sistemáticos. El punto C ahorra tiempo y energía de los individuos. El punto D dice proporciona sistemas de estratificación de estatus y clases. Posteriormente vienen las funciones más específicas, que se refiere a la sociedad que tiene una forma ordenada y eficiente. La sociedad crea la socialización, el desarrollo e instrucción de sus miembros. El punto C tiene en su la sociedad produce y distribuye bienes. En el punto D dice la administración política y de los diversos grupos cívicos. El punto E, la sociedad de diversas formas de religión, organización, atendiendo socialmente a las necesidades religiosas y espirituales. En el punto F, en todas las sociedades existen diversos grupos esenciales y disposiciones. ¿Estamos? Sí, profesor. Luego en la siguiente página tienen la estructura y función de la sociedad. Ahí habla con respecto a la estructura de una sociedad, se refiere a su organización y se refiere a los grupos que integran y a los subgrupos. Posteriormente, tiene la estructura, responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo está dispuesta la sociedad y la función de la respuesta? Y posteriormente, en las páginas siguientes, tienen la clasificación de las sociedades nuevamente. En fin, hasta esos puntos en donde dice clasificación de los grupos dominantes, donde tienen también el punto A, B, C, D, y tienen esas clasificaciones nuevamente, son los puntos que vamos a tocar en esta unidad. Y por último, dice sociedades comunitarias y asociativas, en donde también tienen el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Va hasta el punto F, G y H. Ahí tienen todos los puntos que tienen que hacer un pequeño resumen ustedes con respecto a esta unidad que forma parte de la unidad 3 y la unidad 5. Bueno, vamos a mirar lo que es una estratificación social. Dice estratificación y clases sociales. Bien, quiero que busquen ahí en su Google y en su computadora, si tienen a mano, qué dice por estratificación social. Permanentemente se está escuchando por las informaciones periodísticas, radiales, televisión o cualquier otra información que eventualmente puedan tener acceso a la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. Necesito que bajen también de la Dirección General de Estadísticas y Censos con respecto a la parte de la composición del estrato social con respecto al Paraguay, donde dice las clases sociales contemporáneas, pobreza y desigualdad en el Paraguay. Ustedes necesitan ver el último censo y van a tener ahí en esa dirección para que puedan bajar. Les reitero, entonces la parte de Paraguay van a bajar de la Dirección General de Estadísticas y Censos. A ver, ¿quién encontró el significado ya de estratificación o estratificación social? David. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Sí, puede ser. ¿Otra persona? ¿Estratificación? Leo, profe. Sí, Profe. Estratificación social es la forma en la que se clasifican los componentes de una determinada sociedad atendiendo a criterios como riqueza, estatus, ocupación o el poder. La estratificación social se usa para dividir a la población en base a los criterios anteriormente mencionados. muy bien. Profe, acá hay otro concepto.
Sí, te escucho. Dice, el concepto de estratificación social incluye también la división de la sociedad en clases, pero a veces se ponen en la base de esta división criterios arbitrarios y no esenciales, como el género de ocupaciones, tipo de vivienda, zona de residencia, la magnitud del ingreso. Más. Leo. Sí, escuchamos. Te escucho. Voy a decir, profe, yo tengo uno. Se entiende que la estratificación social es la disposición objetiva o la clasificación subjetiva en forma vertical de arriba hacia abajo y viceversa, de una sociedad o bien de estatus o roles en niveles continuos y superpuestos llamados estratos sociales, los cuales se distinguen entre sí por la riqueza, el poder, el prestigio u otra condición social relevante que cada uno de ellos detenta. Muy bien. Está habilitado el micrófono de otra compañera. A ver, Leonardo. Leonardo ya me habló. Ya él es el que leyó. Ah, Cristina. bueno. Sí, profesor, ya envié ella, profe, ahí. Lo mismo que dijo el compañero. Profe, Sí. acá yo encontré otro concepto. Los Sí. sociólogos utilizan el término estratificación social para describir el sistema de posición social, refiriéndose a la categorización individual o colectiva que pertenece o representa a la comunidad, basándose en los niveles socioeconómicos sobre los factores de riqueza, los ingresos, la raza, la educación. Muy bien, genial. Todos esos conceptos son muy válidos, dice Alarcón. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Muy bien. Mikio, hace rato no me hablaba, Mikio. ¿Cómo está? Gracias, profe. ¿Cómo entendemos por estratificación social? Y justamente estuve mirando, a ver, acá le digo. La estratificación es la forma en la que se clasifican los componentes de una determinada sociedad, dice, atendiendo a criterios como riqueza, estatus, ocupación o el poder. Y dice acá también, dice, la estratificación social se usa para dividir a la población en base a los criterios anteriormente mencionados. Muy bien, correcto. Paola Mesa. Gracias, Mikio. Ya escribió lo Mikio. Dice, Sí, justamente. profe, Sí, el concepto de estratificación social suele implicar que existe una jerarquía social en términos de desigualdad social estructurada. sí. ¿Qué entendés, Paola, por tu... ¿Qué me dijiste en la última parte? Léeme un poco otra vez, repetime un poco. Existe una jerarquía social en términos de desigualdad social estructurada. Correctísimo. Debe reflejarse institucionalmente y tener una consistencia y coherencia a través del tiempo. Bueno, excelente. Todo lo que me comentaron, lo que me comentaron, quiero asociar ahora solamente a qué entienden por estratificación. No hace falta entrar en estratificación social. Solo el concepto de estratificación. Walter, tu micrófono. Profe, podría ser dividir por etapas, por partes. Sí, está bien, genial. Una división es, ¿cierto? Genial. Leonardo, levanta la mano. Leonardo. Permiso, profesor. Sí. Profesor, yo lo que entiendo es que es una forma de clasificar
al pueblo, realmente, más directo. No sé si está bien mi forma de pensamiento, profesor, en la escala de pirámide. Los ricos más arriba del estatus, pienso yo, profesor, disculpe si está mal. No, está bien, perfecto. ¿La pirámide de quién se utiliza ahí? De Kelsen. Muy bien, de Hans Kelsen, correctísimo. Todo lo que dijeron, si ustedes ponen como respuesta, David Celada, ¿vos qué encontraste? Profesor, yo acabo hace 2 minutos de llegar de rendir el examen major colectivo y ya me tiré acá en mi mesa. No tengo más, más del libro. Genial. Bueno, hay una palabra clave que dijo la compañera Paola Mesa. Si tienen la grabación, obviamente van a escucharlo otra vez. En respecto de que al hablar de estratificación social, muchos me dieron y me nombraron algunas características o componentes de lo que es una estratificación social. Eso sí, debemos de entender claro, de que la estratificación social no es otra cosa, sino que la desigualdad, subraya, no agregue a todos esos conceptos que leyeron cada uno de ustedes, que está muy bien, no existe ninguna desaprobación, al contrario, una aprobación, pero agréguenle la palabra de la desigualdad entre individuos y grupos sociales. Dentro, si quieren agregarle, dentro de las sociedades humanas. Esa desigualdad es determinante al hablar en términos de estratificación social. Hablaron de la pirámide de Kelsen, una posibilidad de acceso desigual a los derechos, de ingresos, una desigualdad con respecto a recompensas dentro de cada grupo, porque hay cada grupo cerrado, hay cada grupo en donde definitivamente tienen sus normativas y también tienen sus estatus bien diferenciados. Una compañera leyó y habló con respecto a la parte de estatus. También se menciona la estratificación, viene con ese componente adicional muy importante que se refiere a la parte del estatus. Al mismo tiempo, la estratificación social se refiere, que también me lo dijeron, que la forma en que la sociedad se agrupa. Existen grupos determinantes dentro de un determinado estatus. A ver. Noemi, Mora. Noemi. Buenas tardes, profesor. Sí. ¿Escribiste algo? Sí, sería también como una capa, un nivel de una sociedad. Sí, correctísimo. Es como una escalera, digamos, ¿verdad? Sí. Así mismo. Capa o nivel. Ahí. Correctísimo. Capa o nivel de una sociedad. Capa o nivel social. Agregarle la palabra social ahí. Capa o nivel social. Bueno, ahí tiene de una sociedad o grupo, en todo caso. Capa o nivel de una sociedad o grupo social humano. Bueno, todas están perfectamente distribuidas y agréguenle entonces la palabra desigualdad social. Definitivamente esa es la estratificación y determinante y determina también ¿qué cosa? El estatus social. Es decir, de que si nosotros vamos a establecer en cuanto a la determinación económica y utilizamos la pirámide de Kelsen, vamos a tener el alto y el alto, otra vez se tiene alto, alto medio y alto bajo. Después tenemos la parte en donde se tiene la parte media, media alta, media baja, y la baja tenemos baja alta, baja media
y baja, baja, y posteriormente ya tenemos también el otro grupo social en donde es bastante notorio la pobreza, y debajo de la pobreza tenemos otra vez a los indigentes. También son exposiciones desde el punto de vista económico. Nunca, nunca en una determinada sociedad va a existir casi una igualdad absoluta en ningún tipo de gobierno, en ningún tipo de figura política, sea autoritaria, sea democrática, sea una anarquía. No existe esa posibilidad en la tierra de una igualdad total, única, por más de que muchas veces algunas sociedades han utilizado las expresiones de Carlos Marx. Sin embargo, Carlos Marx definitivamente también determinó dos clases sociales bien definidas. Y esas dos clases sociales de Carlos Marx se refiere a los brahmanes y se refiere también a los proletarios. Perdón, a los proletarios y a la burguesía. La clase social más alta se refiere a la burguesía, a los burgueses, en donde Carlos Marx determinó esa clase social como son la clase dominante. ¿Por qué? Porque tenía tanto la disponibilidad financiera, la disponibilidad económica, y también tenía la formación académica diferenciada de un grupo que exclusivamente estaban dedicados a la producción, al trabajo. Y esos trabajos tenían una condición de vida muy diferenciada, en donde no contaban con los tres elementos fundamentales de una producción, que es el capital, que es la tierra y que son las disposiciones de las maquinarias, la capacidad productiva. Entonces el proletariado lo único que hacía era esforzarse, trabajar, y a cambio de sus esfuerzos, de sus horas trabajadas, entonces ellos obtenían un salario que muchas veces ni tan siquiera era equivalente otra vez a las horas total trabajadas, y no tenían nunca la posibilidad de poder obtener un beneficio, una renta o una utilidad sobre la producción total anualizada. Entonces, la clase de burguesía era la clase top. Tenían gobernantes, tenían clérigos, tenían los componentes de una cámara, de un consejo, y tenían obviamente la herramienta fundamental de la capacidad productiva, ¿a qué? A través del esfuerzo del hombre a quien aglutinó Carlos Marx y los denominó proletariado. Por más de que muchos decían de que Carlos Marx generó un grupo social frente a la mayoritaria, que son los burgueses, eso es cierto, pero Carlos Marx no tenía la inspiración de poder generar una lucha de fuerza a través de conflictos sociales. Ejemplo, guerras o eventualmente una imposibilidad de desabastecimiento del mercado en la productividad. En fin, existía la diferenciación, y por eso les digo de que eso es dificilísimo en la estratificación social, querer tener una sociedad acomodada. Si ustedes levantan la cabeza y miran la composición de nuestra sociedad, tienen la respuesta. No hace falta ni tan siquiera ir profundamente a las normas, profundamente a los contenidos del resultado,
de la Dirección General de Estadística y Censos, porque ahí determina el nivel del estatus, el nivel social, el nivel político, en fin, tiene sus configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la estratificación? La forma de la estratificación social. Y cuando vamos a determinar una jerarquía de estatus, si venimos y miramos desde la época de Roma, inclusive hasta hoy día existen algunos países que tienen todavía el sistema de gobierno de la monarquía. Tenemos que en el vértice principal ocupa el lugar de los reyes y sus familiares. Ejemplo de países que tienen el gobierno monárquico, si ustedes me pueden dar unos ejemplos, le agradecería bastante. Señalar nada más. España. Muy bien. Inglaterra, profesor. Muy bien. Inglaterra. Muy bien. Y Mónaco. algunos principados le digo así, correcto. Mónaco, ¿qué más? ¿Qué más? Gran Bretaña. Sí, Gran Bretaña ya se señalaron. ¿Y Japón? Países Bajos. También. Imperio. Sí, un emperador. Emperadores, exactamente. Emperadores. ¿Y Países Bajos? Países Bajos? Monarquía. Monarquía. Podría ser Francia también. Francia. Francia es presidencial. Carlos Navarro, Bélgica, Holanda. Sí, muy bien. Ya no es más Holanda, Países Bajos. Hoy en día ya son Países Bajos, ya no Holanda, ¿cierto? Pero Así es, señor. está bien, no hay problema. Existe todavía en la literatura de muchos estudiosos la parte de Holanda, ¿cierto? En fin, tienen, y también tenemos en los países árabes. En Medio Oriente, profe. Medio Oriente, correcto. Y Arabia Saudita también, profe. también Arabia Saudita. Hasta no hace mucho tiempo, Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica? Porque Sudáfrica dependía directamente de ¿quién? De Gran Bretaña, de Inglaterra. ¿Por qué? Sí, profesor. ¿Por qué dependían? ¿Por qué? Porque Sudamérica tenía la mayor cantidad de producción de ¿qué cosa? De minerales. Diamante. ¿De qué clase de minerales? Las chicas son... Las chicas... Diamante, oro. En especial, profe. Rocas preciosas. Muy bien. Piedras preciosas, correcto. O sea que sí o sí tenemos desigualdad. Es decir, vamos políticamente, digamos, por disposición de un tipo de gobierno. Tenemos al presidente de la República, vicepresidente, tenemos a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o a la inversa. En fin, el Poder Legislativo también tiene su gradación, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también. En fin, en todas las organizaciones tenemos diferenciaciones. Y en tipos, también debajo de los reyes que existían la nobleza, los duques, los condes, los altos prelados, ¿qué más? Luego tenemos a los cleros, a los obispos, a los abades, a los caballeros, a los señores, a los estados llanos, soldados, campesinos, siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo que la composición del clero, ¿quién es el que gobierna en la disposición de la iglesia? El Vaticano. El Papa. El Papa. Él es, ustedes saben de que el Papa tiene una forma muy peculiar de poder ser elegido. No es por una votación popular, pero existe también una votación
entre los principales cleros de esa composición. Cardenales. Cardenales, muy bien. Cardenales, creo que solamente los cardenales tienen ese acceso. Los obispos ya no tienen acceso al voto. No, cardenales nomás, profe. Muy bien, ahí está. Cardenales. Está. Entonces, en fin, todas esas son figuras de lo que nos demuestra una estratificación social. Y les mencioné ya la clase desde el punto de vista económico. La disposición de Carlos Marx, que desarrolló la clase. No le estoy insistiendo bastante en Carlos Marx ni en Max Weber todavía, porque ustedes van a leer a partir de la unidad 11, vamos a leerle bastante tanto a Carlos Marx, a Max Weber y compañía. De cualquier manera, hago mención, porque nuestra literatura nos exige. La estratificación no solo tenía relación con la clase, sino que con la dimensión del prestigio, del estatus y del poder político. Por eso Carlos Marx distinguió a la clase burguesa y a la clase proletariada. Y a Max Weber distinguió a la clase propietaria, a la clase lucrativa y a la clase social. La clase propietaria, de acuerdo a la teoría de Max Weber, se refería a aquellos propietarios y que tenían grandes formaciones de patrimonios, propiedades, en fin, un montón de acumulación de lo que hoy llamamos un patrimonio o una composición de un activo positivo. Y dentro de la clase propietaria también tiene el poder político. Tienen prestigio y tienen estatus. Luego tienen la clase lucrativa, comerciantes en general, comerciantes e industriales, y la clase social son aquellos quienes están dentro del ámbito de provisión de servicios, posiciones de generación de bienes. No estamos refiriéndonos a la clase eminentemente también productiva, y que el destino final siempre es la clase trabajadora. Ahí prácticamente no se distingue tanto lo que es el estatus, y no depende mucho de la composición financiera, sino que sí de la parte productiva. Tienen que tener una fuerza de producción los trabajadores. Con respecto a esas clases sociales también, económicas, Weber mencionó bastante bien con respecto a la distinción de la parte propietaria, donde tenían una clase social económica, una clase social de grupo de estatus a través del honor, a través del prestigio, y también tenía una clasificación de los partidos políticos, de manera tal a que puedan acceder dentro del poder estatal. Y luego vamos a referirnos con respecto a otra composición de nuestro contenido programático, donde se refiere a la parte de las castas. Las castas es otra figura en donde distingue a una extensión impresionante de territorio y a una composición de un crecimiento demográfico importante en el mundo. Diríamos de que es el segundo, pero yo creo que dentro de 20 años más ocuparía casi el primer lugar del crecimiento demográfico de esa nación. Nos referimos a
La India, profesor, la India. Muy bien. Nos referimos a la India. La China tiene hoy en día aproximadamente 1.450 millones de habitantes. Un poquito más, un poquito menos. Y la India tiene 1.390 millones aproximadamente de población, con la gran diferencia de que la India no tiene restricciones de poder solamente tener 2 familias. O sea que la familia, el hombre y la mujer, puede tener la cantidad de hijos que quiera, toda vez que tengan condiciones como para poder soportar los costos de esa familia. Sin embargo, la China, hasta hace 3 años, solamente podía tener un niño o una niña, un solo hijo. Y en casos en que sus hijos tengan deficiencia, digamos, de una naturaleza patológica, entonces el Estado le otorgaban la posibilidad de poder tener otra segunda familia. Discapacidades diferentes, me refiero a discapacidades diferentes. Entonces, por eso es que definitivamente la tasa demográfica de la India vuela para arriba. Tiene un salto extraordinario porque no tiene limitación alguna. Y tienen clases sociales cuya composición social también dentro de la pirámide de Kelsen se tiene a los brahmanes en primer lugar, que es la clase dominante de la India. Ustedes van a entrar en clases sociales de la India, ahí en su teléfono, y van a encontrar, o en su computadora, y van a tener la clase social de la India. Por ahí puede ser que yo también esté desactualizado. Bueno, de cualquier manera son los brahmanes, vayan buscando y acompañándome, hay algunas literaturas que muchas veces se distinguen mejor, y luego tienen la clase de los kshatriyas, los vaishyas, los sudras, tienen los paryas, en fin, digamos, también tiene una clase social muy baja que se llaman los yati. En fin, tiene una cantidad impresionante de clasificaciones. También predomina casi siempre la parte económica. No sé si alguien encontró ahí la clasificación de clases sociales de la India. A ver, si alguien encontró, voy a escuchar un poco. Leonardo. Permiso, profesor. Sí, busqué en internet. El sistema de casta divide a los hindúes en 4 categorías principales: brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. Sí. Muchos creen... Oye, profe. Sí, súper. ¿Te escucho? Muchos creen que los grupos originarios en Brahma, el dios hindú de la creación, pie de foto, constituyen entre un 15% y un 18% de la población de la India. Sí, correcto. Después, a ver quién no, otro. profe. Sí, te escucho. Hasta ahí, acá ya escribió En el chat. Sí, Agustina también, Miquel también. Se comprende, ¿verdad? Las castas, por eso se llama casta de Indias. Entonces, ¿en cuántas se divide? En 4 grandes grupos que tienen otra vez sus subgrupos. Anoten, ese es tema de examen. En la parte de la clase alta de la India no van a tener problemas porque por la Brahma ustedes enseguida van a distinguir, ¿verdad? Piensen. Ese es un tip ya ese. Una gran cantidad de asociados a la Brahma, a los brahmanes, ¿cierto? Bueno,
Existe también una clase que solamente sale a trabajar por la noche. ¿Por qué por la noche? Quiero que lean un poco más la literatura de las castas de la India. ¿Por qué por la noche? Ellos tienen a su sagrado, al rey sagrado de la India, ¿quién es? Ya lo dijo recién. ¿Dijo? Bernardo dijo recién. ¿A quién ellos veneran? Venera. Al dios hindú. A la vaca. Sí, a la Muy bien, a la vaca, al ganado vacuno, ¿cierto? Evidentemente que también tiene una gran tenencia, muy pocos, pero tienen mucha cantidad de dinero. No se olviden de que uno de los reyes en su momento le mandó construir el Taj Mahal. Busquen un poco ahí Taj Mahal en su página rápidamente a ver quién me puede leer. Alguito nomás, no hace falta que me lean todo. ¿Por quién se hizo? A ver, ¿quién construyó Taj Mahal? En honor a ¿Cómo, quién? profe? ¿Quién construyó? Sí, el Taj Mahal. En homenaje a quién también. En la India. Profe, Sí. acá dice que el Taj Mahal quiere decir corona de palacio. Es una de las 7 maravillas del mundo. Fue construido en el 1631-653. Se trata de un mausoleo dedicado a la esposa favorita del emperador Shah Jahan, conocida como Mumtaz Mahal. Taj Mahal, correcto. Todo blanco, ¿cierto? Si ustedes van en imágenes, van a encontrar la fotografía. Agustina ya escribió también. A ver, Agustina, ¿qué me dice? Las chicas conocen, si te dice algún... Sí, quiero ir a Taj Mahal, la chica. Bueno. No, si te dice, te amo tanto, y bueno, hacemos un Taj Mahal, entonces a ver hasta cuándo. Es un palacio. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, Leonardo, levanta la mano nuevamente. Profe, Sí. el que hizo el arquitecto encargado fue Uta Ahmad Lahori. No sé cómo se lee. Sí, sí. Niño, profe. Hindú. Bueno. Muy bien. Su significado, dice el profe, es Ustad primera Ahmad dama del palacio. Claro, porque ellos tienen muchas mujeres, ¿cierto? Pero tienen a su favorita. Habrán visto las novelas esas, ¿sí? Entonces, a la favorita le hizo para demostrarle que realmente era la número 1, ¿sí? La catedral, y no era una capilla. Entonces le mandó construir el Taj Mahal, ¿sí? Para demostrarle el amor del esposo, ¿sí? Bueno, eso es una historia nomás así para tener entre paréntesis, pero para que se conozca un poco también la historia de por qué estamos hablando de las castas de India. Ese es el tema de examen, anoten eso. En realidad que el Taj Mahal es hoy en día es un centro turístico que tiene impresionantemente de ingresos. ¿Por qué? Porque casi toda la gente que van a una excursión en la India, sí o sí, lo primero que tiene que tratar de ir a ver es el Taj Mahal. Entonces, obviamente, tiene un ingreso importante. Bueno, entonces, espero que hayan entendido lo que es la estratificación social, que se refiere a la desigualdad social. Nosotros mismos en nuestro medio tenemos clase. Vamos a ir por la parte más sencilla y práctica, la parte alta, ya les di la composición. En fin, la desigualdad entonces es un principio fundamental de la estratificación social. La palabra desigualdad ya lo distingue todo. Quien se preocupó por la parte también en privilegiada y que quería hacerle frente tremendo a esa clase privilegiada fue evidente Karl Marx. Y posteriormente entonces también le tenemos a
más Weber, otra clasificación. Y con respecto a la parte de la estratificación, había un contenido, profesora Gloria, quiero que me refresque, con respecto a la parte de la esclavitud. La esclavitud es otro punto, los esclavos. Eso también, gente formaba parte de los componentes de los reyes, de la nobleza y compañía, que le explotaban en la producción de bienes a través de qué cosa? A través de la esclavitud. Sí, Cristina me dice. Sí, profe, acá dice, es una forma extrema de desigualdad en la que algunos individuos son poseídos por otros literalmente como propiedad. Muy bien, como propiedad. Y también existe una palabra, no sé si puede buscar rápidamente con respecto a ese punto, ¿qué quiere decir manumisión? Manumisión. A ver, con respecto a la parte de los esclavos estamos hablando, ¿sí? Los patricios también están. Desde el punto de vista jurídico, la manumisión fue el acto solemne en que el amo renunciaba al derecho de acción o señoría y propiedad para traspasarlo a favor del esclavo, o sea, su libertad. Muy bien, ahí está. La libertad que lograba el esclavo, ya sea por buen comportamiento, por unos indicadores de esa época en donde ellos le aplicaban, y si tenía el cumplimiento, obviamente, ¿por qué? Porque al esclavo se le consideraba como una cosa. Y posteriormente, cuando se modernizó un poco más, entonces se le daba la libertad. Eso dentro. Y les comento de que en el Paraguay también existió la parte de los esclavos, y hay unas obras que seguramente la profesora Gloria le va a entregar, o les va a distinguir para que puedan leer. Aún así, les comento de que en el año 1860, en el Paraguay, también existían los esclavos, y cuando un esclavo se le perdía al amo, en ese caso, publicaban en los periódicos, gente. Y, por ejemplo, dice, en los avisos, en los periódicos, se ha fugado un esclavo, dice, de mi pertenencia, llamado XX, en este aviso, que le voy a decir a la profesora Gloria que le pueda facilitar, llamado Saturnino, dice, de edad de 20 a 22 años, no sabía cuántos años tenía, estatura regular, su cara picada, de viruela, nariz chata, pelo crespo, color ahindiado, hace como 2 o 3 meses se ha escapado. Se recomienda a las autoridades y demás vecinos ofreciendo la recompensa de 1 onza de oro al que verifique su captura y entregue al almacén de Águila frente a la Recoba. Asunción, noviembre 23 de 1860. Firma Carlos Garcete, que era el amo en ese momento. En el Paraguay. Bueno. Leonardo, levanta la mano. Sí, Leonardo. Leonardo quería hablar otra vez. Profe, una pregunta. ¿Los indígenas y ahora? Sí, profe. Una pregunta nomás. Sí. Los esclavos de esa época de Paraguay eran indígenas la mayoría, creo. La mayoría, porque la particularidad es que, por ejemplo, el Uruguay tenía una importante migrantes. ¿De qué tipo de migrantes recibió el Uruguay? A ver si me pueden decir. Los orientales. Afro, profe. Muy bien, afro.
también gran parte de Afro, el Brasil y una porción muy pequeña en el Paraguay. Por lo tanto, también tuvimos Afro en el Paraguay y nosotros tenemos la clase mestiza con el cruce del indio y los españoles. Entonces, digamos que no tuvimos una raza tan distinguida como el color oscuro, por decirlo así, por utilizar una expresión más elegante o con un estirpe diferenciado al hablar de raza. Y obviamente que tuvimos en su momento lo que es también la explotación del hombre por el hombre, el mensú. Y ustedes no han de creer de que la explotación del mensú, del trabajador, en la producción de la yerba mate, el que liberaba la producción antes de que viniese también los ingleses a desarrollar, eran los ¿quiénes? A ver si alguien me puede decir. Los componentes del clero, los país. Los país eran los jefes que le hacían la producción de a los mesú. David, levanta la mano. A ver, ¿quién levanta la mano? David. Nadie. Profe, no, yo Sí. Te escucho. quería hacer una consulta con respecto a los afrodescendientes. Sí. Creo que hasta hoy en día existe una comunidad en Paraguay y tienen su fecha en la que ellos conmemoran cierto acontecimiento de su cultura. El Santo Rey. El Santo Rey en San Lorenzo, frente al hospital de clínica. Un grupo minoritario, pero el grupo de mayor densidad poblacional están en emboscada también, ¿sí? En emboscada. Y otro grupo creo que están todavía en la zona de Concepción y compañía, que están también parte del Afro. Es muy cierto, pero lo más cercano acá en nuestro medio y que es como forma parte ya con su cultura autóctona por manifestarlo, va y forma parte de la cultura paraguaya, los cánticos y el tipo de baile que hasta hoy día ellos presentan a la sociedad como parte de una exposición de sus progenitores ya. Bueno, entonces con su baile, con su idioma, con sus instrumentos originales, los tambores y los tipos de vestimenta que utilizaban mucho la pluma y compañía, eso se suele hacer en el Santo Rey, que es ahí frente al costado del hospital de clínica en la ciudad de San Lorenzo. Genial con esa exposición. Leonardo, ¿sí? Te escuchamos. Leonardo, te escuchamos. Profe. Sí. Sí. Mi abuelo, por ejemplo, es de Locamba. Mi abuelo Cristóbal. Y se metió con mi abuela, que es española. Gracioso, por eso nomás quise cortar eso. Y que hasta hoy en día yo me fui en la aldea de ellos, que está ahí en Fernando la Mora. Sí. Y yo a veces me voy a compartir con mi abuelo. Claro. Tienen su aldea ellos. Sí. Totalmente. Que bueno, tenés que tratar entonces de leer, profundizar y si se puede hacer un libro. Una bitácora, y él te va a enseñar muchísimo. Va a tener historias fabulosas para contar, no tan buenas, ¿verdad? Porque obviamente tienen una cicatriz, ¿verdad? Que es difícil de sanar, porque claro, la experiencia que vivieron y todo lo que pasaron, ¿cierto? Entonces ellos el 6 de enero reivindican sus tradiciones, ¿cierto? Y que eso también tiene mucha relevancia en nuestra sociedad, se les respeta muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Todos queremos ir a bailar como ellos, pero no llegamos ni a un cuarto de cómo bailan, ¿cierto?
Sí. Genial, te agradezco mucho, Leonardo, por eso, y más o menos se da un plebeyo con una noble, más o menos en esa figura, ¿verdad? En la clase. Eso, justo eso quería decir. Incluso mi bisabuela incluso le trataba muy mal a mi abuelo, la suegra, porque justamente por ese motivo. ¿Viste? Hasta Ahí tenés la estratificación, ¿viste? poco en las últimas reuniones dijo que eso ya cambió y que ya por fin se llevan bien. Gracioso, porque hasta hace 10 años atrás se seguía todavía esos problemitas. Sí, no, claro, y es muy fuerte esa postura, ¿cierto? Por eso ahí estabas hablando de una estratificación bien marcada, ¿cierto? La dama, una española, ¿sí? Y el caballero de un origen afro, ¿sí? Entonces, claro, era un choque de culturas. Pero pudo más el amor, ahí está. El amor es más fuerte. Totalmente. Existen algunos tejidos sociales un poco marcados todavía. Hoy en día les comento, y eso no va a ser ninguna exposición fuera del contexto. Le agradezco mucho a Leonardo porque nos hizo ese comentario. Mira que en muchos años de enseñanza es la primera exposición y manifestación de parte de un alumno con respecto a este punto en particular. En otro momento hemos tenido alumnos que provienen de la etnia del Chaco. Tuvimos alumnos de la etnia del Chaco que también nos ha comentado algunas experiencias con respecto a la invasión de los menonitas, respecto a la tenencia o al sometimiento de las etnias femeninas. Sin embargo, los menonitas no quieren que los varones tengan la posibilidad de poder tener un encuentro amoroso o un cruzamiento con las hijas de los menonitas. O sea que ellos sí quieren aprovecharle a las niñas de la etnia, pero no quiere viceversa, ¿verdad? Son situaciones y situaciones que se presentan, su estilo de vida diferente, su querencia al terruño es el hecho de ingresar en el monte. Ahí ellos tienen su agua, en su hábitat tiene agua, tienen su alimento, la fauna, los frutos, en fin, tienen su sistema de vida. Sin embargo, los afros tenían ya otro tipo de un desarrollo diferenciado de su capacidad productiva porque eran muy trabajadores. Yo les cuento de que en Concepción, por ejemplo, tanto los afros y los componentes de la etnia son gente que están trabajando en la explotación de piedras. En la explotación de piedras, porque ahí se tiene una cantidad importante de pequeñas empresas o emprendimientos de empresas en la producción de la cal, porque tienen la roca en donde efectivamente es la materia prima de la producción de cal. Entonces hay una cantidad de gente de esa raza que son paraguayos, son hermanos nuestros, pero tienen ese estatus diferenciado, pero que al final evidentemente forma parte de la población paraguaya. Y eso no hay que... Y el punto que les iba a señalar es que les puedo asegurar tremendamente con el ejemplo que les di, entre las etnias de los menonitas, entre los nativos, entre los mestizos en el Paraguay, les puedo asegurar de que los paraguayitos nosotros, si es que nos predisponemos, pero con gusto vamos a tener que tener una novia de una etnia. Sin embargo, las chicas les puedo asegurar de que no le van a aceptar a un indígena como un pretendiente nada más luego y como su marido medio mucho menos. Eso les puedo casi dar un subrayado con rojo porque eso es así. Entonces, ¿te acuerdas? Les quiero comentar, años anteriores tuvimos un alumno que era de la etnia
en el Chaco, ¿verdad? Sí, sí, en el Chaco. Bueno, y este joven era de condición humilde, era del turno tarde, y él a las 11:30 de la mañana ya estaba en la facultad, y las clases empezaban a las 13:30. Él ya a las 11:30 ya estaba allí, porque salía muy temprano, si no, no tomaba el micro que le acercaba más o menos, ¿sí? A la facultad. Y medio se le miraba como de reojo, medio que era mal visto porque venía a Asunción a estudiar con los paraguayos. Imagínense. Hasta que él pudo cursar hasta el tercer semestre que le encontramos nosotros todavía en la facultad, y él ya tenía otra categoría, ya le miraban diferente. ¿Por qué? Porque después ya él fue como un gurú en su comunidad. ¿Sí? Todo el mundo le quería preguntar, doctor, 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 ¿cómo ven que cuando la gente te quiere ver bien, pero no tan bien o mejor que ellos, ¿sí? Y como vieron que realmente él estaba interesado en estudiar y formarse para poder ayudar a su comunidad, porque él no era que iba a venir a Asunción o a Paraguay, como le dicen ellos, a trabajar, no, él quería esforzarse para ser un abogado y defender los derechos de su comunidad. Creo que se graduó. Y se graduó. Se graduó, sí. Correcto, un buen ejemplo. Sí. Pero es un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Y después algunos son desterrados y le echan y compañía, ¿verdad? Bueno. La profesora Gloria seguramente que le habrá dado ya una de las obras que trata con respecto a la parte, de los mensú que escribió Rafael Barret con respecto al dolor paraguayo, ¿cierto? Sí, alguien parece que está leyendo. El dolor de los yerbales, el amo eran los jesuitas, dueño de la producción de la hierba mate, y el mensú el trabajador sin derecho totalmente, y eran explotados. Las clases diferenciadas, obviamente ahí se nota perfectamente la diferencia que existía entre las posiciones o clases económicas y los realmente explotados. O sea que prácticamente es una pequeña exposición de Carlos Marx en aquel entonces por los burgueses y los proletarios, ¿cierto? La clase social no es otra cosa, sino que agrupamiento de clases sociales. También tengo entendido, no sé si las venas Américas, las venas abiertas de América Latina también marca una exposición interesante de Eduardo Galeano, uruguayo. En fin, esa parte van a tratar de poder tocar con la profesora. Con respecto a la parte de la movilidad social, se da en distintos órdenes. También podemos, el caso de Maradona, el caso de CR7, el caso de Mbappé, el caso de, bueno, acá en el Paraguay, podría mencionar tal vez la figura de Roque Santa Cruz. ¿Quién es? Jerry González. Delis también, ¿verdad? Quienes, a muchos jóvenes paraguayos que gracias a la práctica de un trabajo bastante también sufrida, ¿por qué? Porque, y digamos de un corto tiempo, y que depende exclusivamente de sus condiciones físicas, tienen una movilidad social. A eso me quiero referir. Gentes, realmente está también el paraguayo Aedo, que él sí sería un representante bien digno de una movilidad social en el sentido de la disposición económica. ¿Por qué la disposición económica? Él se fue prácticamente, si escucharon su historia, él dijo que vino prácticamente sin nada del interior de la República del Paraguay. Se lo tomó en el Club de Betarú. Posteriormente, el
representante le dio la posibilidad de poder ir a Europa y en Europa tuvo un desplazamiento de su capacidad futbolística y jugó por muchos tiempos. Y obviamente, a cambio de su trabajo, tuvo un ingreso importante. Roque de Santa Cruz, digamos, clase media, porque el papá de Roque de Santa Cruz es de formación académica policial. Tuvieron un buen pasar. Él fue, creo que de un colegio importante, mejor alumno, en fin, tomó también como profesión al fútbol y obviamente le dio la posibilidad y la oportunidad en ese momento de estar en un club importante como el Olimpia, y del Olimpia fue transferido a sus 17 años y hoy volvió como para poder retirarse, digamos, probablemente de la práctica profesional, pero debemos de entender de que tuvo sus logros importantes y supo administrarlo bien. Bueno, si vamos a estar mirando también la composición de los estratos sociales diferenciados con respecto a los países, evidentemente que hay países en Latinoamérica que están ocupando, digamos, una clase diferenciada, pero aún así existe esa diferencia, esa desigualdad impresionante. Brasil, por ejemplo. Las favelas de Brasil. Los cinturones de la Argentina. Parte también de Paraguay, muy poco, pero se nota también los cinturones y los trabajadores y no trabajadores. Venezuela, hoy día, hay que subrayarlo. También Bolivia, Perú. Si vemos a nuestra, digamos, Nobel América Latina, entonces les invito a leer Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. En fin, en las Islas Haití, en las Islas Haití es una de las que más representación tiene con respecto a la parte de diferencias dentro de la composición. Ustedes saben de que Haití también tiene una gran, casi la mayoría de la población de Haití son también inmigrantes en aquel entonces de los afros y que poblaron y se desarrollaron. En fin, ahí van caminando, pero también es una representación especial. México con sus 160 y algo, 140 y algo millones de habitantes, tiene de todo, señores. Tiene de todo también, ¿cierto? Y si bordeamos el Atlántico y el Pacífico, en el Pacífico le encontramos a una clase noble, una clase distinguida, me refiero a Chile, que tuvieron en todo momento una varianza en el sentido de tipos de gobierno. Hoy ingresaron otra vez con Gabriel Boric, con un gobierno de tinte, digamos, izquierda, ni tan, creo que es de centro izquierda, y más o menos vamos a mirar otra vez cómo se comporta. También en un determinado momento fue gobernado por militares, así como en aquel entonces casi todos los militares estaban gobernando, la Argentina, Paraguay, Brasil, todos sus gobernantes eran militares. En fin, toda esa forma entonces da la posibilidad. En un determinado momento Italia tenía un alto nivel de marginalidad. Italia, europeo. Grecia, nivel educativo alto. Uruguay, ya dije, una gran cantidad de esclavos. También Argentina, además de tener una importante cantidad de clase pobre, se distinguió en Latinoamérica. ¿Por qué? A ver, si me pueden señalar. ¿Qué clase de población tuvo la Argentina? ¿Sigue teniendo hasta hoy día? ¿Inmigrantes de dónde? Italiano y español. Inmigrantes europeos. Profe, de hecho llegaron en barco.
Sí, gente que llegaban en el barco. He visto hace poco una cantidad impresionante de ucranianos que están, que vienen con su cultura propia. Entonces, en fin, tiene otro tipo de composición racial. El paraguayo es mestizo puro. No sé si los españoles eran tan trabajadores o no, pero medio que a los españoles todavía les gusta mucho también el esfuerzo, pero más la guitarra, la música, el canto, y en fin. Pero, en fin, somos paraguayos y formamos parte de esta rica tierra guaraní. Por hoy, muchas gracias, muy amable por escucharme. Les dejo una composición de la profesora Gloria para darle algunas indicaciones, y la próxima clase tengo entendido que vamos a tratar de tocar 2 unidades bien extensas, pero ya tocamos bastante con respecto a la parte de pautas de conducta, valores sociales y control social. Y 2 unidades que les voy a leer para que ustedes puedan buscar en su libro y anoten ya. Esto prácticamente les voy a dejar a cargo de ustedes porque es demasiado fácil, que se refiere a la lección 7 y a la lección 7 y a la lección 8. Yo voy a hacer solamente ya preguntas de la lección 7 y 8. La lección 7 van a tener ustedes en la página 107, unidad 4 de sus libros. Grupos y organizaciones. Se refiere a grupos sociales, características, clasificación, a quienes llamamos grupos primarios y grupos secundarios, a quienes llamamos la burocracia, organización carcelaria, organizaciones no burocráticas, grupos de autoayuda, el capital social, principal enfoque, demasiado fáciles. Y categoría de conglomerados, demasiado importante. Categoría de conglomerados tiene la página 83. Y en la lección 8 tienen instituciones, demasiado fácil, que se refiere a las principales instituciones partiendo de la familia nuclear, familia extensa, familia compuesta, en fin, diversos tipos de familia, en qué consiste el divorcio, en qué consiste la violencia familiar, que es un tema que todos los días están viendo, las instituciones educativas, en fin, cantidad de alfabetismo y también la composición y el mundo moderno actual, el mundo moderno del tercer mundo, eso nos hace falta. Y luego podemos a mirar las religiones, algunas religiones como la católica apostólica romana, toteísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo y otras religiones. Basta que sean conceptos, no quiero que profundicen eso. La teoría de la religión y tipo de organización en iglesias y sectas. O sea que eso les dejo a ustedes como un trabajo de investigación, y para que a medida que se desarrolle la unidad vamos a ir leyendo. Entonces, profesora Gloria, la última que vamos a desarrollar fuertemente es la parte de la unidad 9, que va a ser cambio social. Y con eso estarían ya en condiciones de poder presentarse al examen parcial. Entonces, les dejo a ustedes esa responsabilidad. No les digo que les voy a soltar, pero voy a ir haciendo solamente ya preguntas con respecto a este punto. Y la lección 8, que se refiere a instituciones sociales, tienen ustedes en la página 247, unidad 10 de su libro. Reitero. Ya tienen todo anotado. Bueno, me alegro. Reitero, nueva profesora. Lección 7, página 107 y 83. Y la unidad 8 tienen en la 247. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Gracias por escucharme. Le dejo en compañía. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, gracias a ustedes. Dale, profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias, profesor. Gracias, Excelente. profesor. Gracias. Gracias.
Bueno, solamente para anuncios parroquiales, ¿sí? Porque es medio tarde, profesor, son las 9:30 de la noche. Híjole. Bueno, por favor, quiero la lista actualizada. Les tengo cansado ya a Martín y a Salma de los libros que están eligiendo para su trabajo práctico. Ya tengo que cerrar, chicos, porque ya tengo que entregar ese trabajo. Y no estoy pudiendo entregar porque ustedes no están cumpliendo. Entonces, allí ya no. ¿Está bien? No a gusto. Por favor, ¿sí? Si tienen alguna duda, así como están haciendo casi todos los días con Salma y con Martín, estamos viendo el tema de ese libro puede ser, ese libro puede ser, ese libro tiene infinidad de títulos, no hace falta que reitere, ¿sí? Bueno, todos estos puntos que les dio el profesor de la unidad 6, 7 y 8, porque dice que investiguen para que podamos hacer un poco más ameno y más rápido. Entonces, si ustedes ya están investigando, ya están leyendo el libro, por lo menos las definiciones, como les digo, de saber de qué se trata cada unidad, va a ir un poco más rápido. Y si es que estamos trabados, podemos ir un poquito más a profundidad, como para que podamos hacer una clase antes del examen, una retroalimentación. ¿Les parece? Por eso es lo que vamos un poquito así adelantados. ¿Se entiende? Entonces, para que ese lunes anterior al examen, que sería el 4 de abril, podamos tener libre para hacer una clase de retroalimentación. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, profesora. Bueno. Sí, profe. Ok, profe, excelente. Gregory, ¿me quiere hacer una consulta? Profe, aprovechando tu amabilidad nomás, yo estoy leyendo el libro Pancha. Quería saber si está bien. Sí, ya dije que sí. Sí. Ah. Tenés que ver si no está ya como 3 veces por ahí. Tenés que mirar, preguntarle a nuestro delegado. Sí, sin problema. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, les dejo descansar y estamos hablando la próxima semana o en la semana si tienen alguna consulta. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias, profesora. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta mañana.